Padre, estamos una vez más reunidos, Padre, delante de ti, Padre, en esta hora hermosa, Señor. Ayúdanos, Señor, principalmente al profesor, Padre. Padre, que no sea él hablando, sino que sea usted dándole palabra en su boca, Señor. Bendícelo y guárdalo, Señor. Padre, y que en esta noche, Padre, todo lo que se vaya, todos los hermanos, Padre, que Sí. saquen su tiempo para conectarse, poderoso Dios, bendecido Dios. Gracias, Jesús, gracias porque tú eres un Dios poderoso, Sí, porque tú eres un Señor. Dios misericordioso, Señor. Bendícenos y guarda a cada hermano que se va a Sí. conectar en esta hermosa noche, Señor. Oh, Padre, tú sabes su porvenir, tú sabes lo que ha de acontecer, Padre. Pero como tú eres un Dios poderoso, misericordioso, que lo sabe y lo escudriña a todos, aleluya. Sí, Ay, mi Señor. alma te alaba, mi alma te bendice, Padre. Pero sí, Padre, en esta noche, ponle palabra, Padre, a Sí, nuestro Señor. profesor, a nuestro hermano, Padre, poderoso Dios, que sea auto usándolo, Señor, cada día de su vida y bendícelo y guárdalo a su familia, Padre, también. Oh, Padre, porque tú eres un Dios misericordioso y bondadoso. Todo esto, Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias al Señor. Bueno, estamos hablando acerca de la resurrección, ¿verdad? Y hemos tocado unos cuantos puntos. Hemos hablado acerca de lo importante que es el alma. Hemos hablado de los pensamientos filosóficos y ah, ah, de que hay a través de las religiones, de qué es lo que sucede con el alma. Y estamos entrando en lo que es la resurrección. Hablamos que hay resurrecciones que no son completas, sino que son parciales. A esta le llamamos restitución, no porque esa palabra aparezca dentro de de la Biblia, sino simplemente para hacer una división entre lo que es la resurrección completa y lo que es la resurrección parcial. La resurrección parcial simplemente es que algunas cuantas personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento fueron levantadas a vida, fueron restituidas a la vida, pero definitivamente volvieron a morir. La resurrección verdadera, la resurrección total, fue la de Jesucristo, que él murió y se levantó para ya ver no más muerte. Amén. Esa fue la primera resurrección. La segunda resurrección es la resurrección de los justos, que fue exactamente el mismo día que él se levantó. Después que él se levantó de los muertos, dice la Biblia, que aparecieron, se levantaron los santos y que a muchos se les aparecieron en la ciudad. Esto entendemos que fue la resurrección de los que Jesús, dice la palabra, bajó a las profundidades de la tierra para poder quitarle al enemigo las llaves de la muerte y así también recoger la cautividad y llevarla a los cielos, lo que antes se conocía entonces como el seno de Abraham. Ahora lo conocemos como el paraíso recuperado, que es donde están todos los justos desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de antes de la muerte de Jesús. Ahí está incluido Juan el Bautista. Entonces, después de esta segunda resurrección, viene la tercera resurrección, que es la de la iglesia. En esto nos estamos quedando un poco, ya que en esta resurrección hay 4 escuelas que hablan acerca de diferentes formas de cuándo es que va a suceder. La primera escuela que hablamos fue la de la pretribulacionaria. Esta dice que antes de que la tribulación empiece, la iglesia va a ser levantada. Luego está la mitribulacionaria, que es la que dice que va a ser a la mitad de la tribulación. Está la pre-ira,
que dice que momentos antes de que vaya a suceder el castigo de Dios, la gran tribulación, la iglesia va a ser levantada. Y está la post-tribulación, que es la que dice que después de la tribulación es que la iglesia va a ser levantada. Hemos hablado ya de la post-tribulación, que dice de que la iglesia tiene que pasar por los 7 años de tribulación, en donde va a estar la persecución de los santos, y va a haber el dominio del anticristo, del hijo de perdición, y en fin, hasta aún la ira de Dios va a caer sobre esta iglesia, porque tiene que pasar, dicen ellos, por la tribulación. Ahora hemos hablado acerca del por qué ese punto es, o sea, los puntos fuertes de ellos, ¿ok? Y muchos de los puntos de ellos son simplemente porque en Apocalipsis nos habla de que va a haber una tribulación, y que hasta el final, dicen ellos, la iglesia va a ser levantada, y al mismo tiempo que sea levantada, en ese mismo momento va a bajar con Jesucristo para que comience el milenio. O sea que eso que nosotros decimos de que 7 años de bodas del Cordero, para ellos no existe. Amén. Hablábamos de que se fundamentan también en el libro de Mateo, donde se da a entender que después de la tribulación es que el Señor viene, en el capítulo 24 de Mateo. Pero encontramos fallas en ello, porque mucho de lo que ellos dicen lo toman como una alegoría, o sea, le dan una idea diferente a lo que la palabra en sí dice. Otro de los puntos importantes es que nosotros tenemos que entender, lo he repetido, de que el Apocalipsis no es un libro cronológico, o sea que no va 1, 2, 3, 4, sino que Apocalipsis contiene eventos del pasado, del presente, cuando Juan está escribiendo, y del futuro, que es lo que nos está tocando a nosotros. O sea que hay que tener mucho cuidado para poder saber distinguir el momento en que el libro está dando la revelación. ¿Ok? Y esto nos basamos, ya que hay puntos como, por ejemplo, la batalla entre los ángeles y Lucifer, Satanás, no se llevó a cabo ni se va a llevar a cabo durante el tiempo de la tribulación. Esa batalla se llevó a cabo antes de la creación del hombre, después de la creación de la tierra. ¿Ok? O sea, eso es del pasado. Y sin embargo, nosotros sabemos que Jesús mismo habló, que dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo. Eso no es en el momento en que Jesús estaba en la tierra, eso fue también en el pasado. Entonces sí nos damos cuenta de que la Biblia, el Apocalipsis, tiene partes del pasado, del presente, en lo que Juan está hablando, porque habla acerca de la situación que sucede dentro de las iglesias, y habla del futuro, que es lo que estamos nosotros viendo actualmente, y que todavía faltan unas cuantas cosas que suceder. Aunque para la iglesia hemos vislumbrado que verdaderamente lo único que queda ya es una tribulación que va a venir momentánea, y luego el rapto, que la Biblia dice, Jesús hablando, de que cuando veamos el olivo que florece, que estemos pendientes, porque no va a pasar una generación sin que antes venga el Hijo de Dios. Muchas veces se creía antes de que cuando hablaba del olivo estaba hablando de Israel, pero cuando analizamos la palabra, no es Israel en sí al cual Dios le tiene el cuidado, es a Jerusalén. Porque si nos recordamos, dice la Biblia que el Señor ha creado un cielo nuevo y una tierra nueva, y que la ciudad que viene del cielo nuevo es la nueva Jerusalén. No tiene que ver Israel en sí. ¿Se da cuenta? Entonces,
cuando Jesús se lamenta, cuando iba a entrar a la ciudad de Jerusalén, no se lamenta por Israel, se lamenta por Jerusalén. Entonces, cuando él habla de que cuando veamos el olivo que comienza a reverdecer, que tengamos en cuenta que pronto viene la venida del Señor, no está hablando cuando Israel comenzó a ser un país reconocido ya, sino cuando Jerusalén fue declarada nuevamente como la capital de Israel. ¿Y eso cuándo sucedió? Eso sucedió hace 3 años atrás. Hace 3 años, cuando el expresidente Trump declaró que iba a mover la embajada de él, que estaba en Tel Aviv, la que era antes la capital de Israel, y la movió hacia Jerusalén. Entonces Jerusalén viene a formar ahora la capital de Israel. Así que este es el momento en que el olivo comienza a reverdecer. Y la palabra dice que no van a pasar, ¿cuánto? Una generación. ¿Y cuánto es una generación? Son 120 años. ¿Ok? O sea que en este periodo en que nosotros estamos es que el Señor viene a recoger a la iglesia. Estamos ya prontos a esa venida. Estamos viendo los tiempos que Jesús dijo que iban a ser como los tiempos de Noé. La violencia rampante, los padres contra los hijos contra los padres, el amor de muchos se enfriaría, en fin. Y también estamos viendo la gran apostasía, o sea, de las personas que diciendo que aman a Dios, que buscan de Dios, que enseñan del Señor, están en contra de lo que Dios declara. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver el clip que les mandé, el video que mandé hace poco para que lo analizaran. ¿Alguien lo vio? Amén. ¿Usted lo vio, mi hermana Ani? Amén. Sí, pastor. Hermana María, ok. ¿Qué es lo que ustedes encontraron de ese clip? Bueno, yo le voy a decir la verdad, pastor. Yo lo vi 2 veces y yo no encontré nada malo. Oh, ok. Yo Magnífico. lo vi porque nada, porque ella estaba hablando de la mujer. Bueno, ella estaba como yo, para mi entender, empoderando a la mujer. Ajá. Empoderando a la mujer y ya, yo no vi nada. Eso es lo que yo puedo decir, que puede ser un poco más o menos. Okay. Pero en realidad yo no, y lo vi 2 veces, pero ¿y qué es lo que el pastor quiere que uno vea? Porque yo realmente no capté, la verdad, solo eso, que ella estaba empoderando a la mujer. Amén. Amén. Y Ok. ya. Hermana Ani, ¿qué usted encontró? Bueno, ¿qué le puedo decir? Para mí que ese video está un poquito complicado de dar una opinión, en el sentido que ella estaba hablando, ¿verdad?, de los matrimonios, y él sí se basaba donde pues hay conflicto, donde pues la mujer, ¿verdad?, no debe de estar ahí, seguir aguantando, ser esclava y cosas así. Y eso es un poquito complicado porque yo digo que cada problema de cada diferente matrimonio son situaciones diferentes, son situaciones donde las personas tienen que tomar diferentes actitudes de acuerdo al caso y de acuerdo a lo que se está pasando, vamos a decir, padeciendo, porque hay matrimonios donde se padece y entonces pues se ora al Señor
y se pide dirección y a veces el Señor contesta dando salida, ¿ve? Entonces por eso es un poquito, yo digo, complicado de poder dar una opinión porque cada caso es diferente. Y como dije, el Señor dirige, digo, cuando uno le pregunta que uno está en un matrimonio difícil, y yo lo digo por experiencia propia que pasé, entonces uno va al Señor y el Señor le da a uno ciertas instrucciones, uno pide algo y Dios se lo grante. Entonces, yo pues no se puede decir, oh, está mal porque pidió eso el Señor, pero si el Señor lo concedió, es porque el Señor entiende cuál era la situación. Por eso es que yo digo que es complicado como de dar una opinión así en general. Ok, magnífico. Ok, Pastor, dígame. como estaba diciéndole la hermana Ani, por eso fue que yo estaba diciendo que él quiere que uno vea, porque ahí cuando ella estaba hablando de cuando hay conflicto, okay, que la mujer que no se ate a esas situaciones, pero también ella estaba hablando de que hay que darle oportunidades. Entonces, que hay que también, ella habló de presentarlo en el Señor, en presentarlo en oración y buscar dirección del Señor. Y entonces ya si el Señor dice, bueno, pues ya aléjate, pues entonces, ¿qué tú haces con esa persona? Pues entonces ya, dale carta de divorcio, ponle la tarjetita roja como hacen en fútbol. Ajá. Y entonces, y yo creo que lo que yo he aprendido, yo no estoy casada, pero lo que yo he aprendido del matrimonio, que es así, que se le da oportunidad al matrimonio y que también de la manera que haya que divorciarse si hay un adulterio. Entonces, y yo, la verdad, vi todo eso. Y yo creo que está correcto el video, yo no sé, yo dije, bueno, si está mal, que el Señor me ayude. Lo único, como dije ahorita, lo único que yo vi como que ella quería empoderar a la mujer, como que miren, mujeres, no se dejen, diciéndolo yo en mi palabra. Ustedes no están para estar de servidumbre, ya nosotras podemos aspirar a más allá, diciéndolo ya en mi palabra, como lo entendí. Sí, sí. Eso fue lo que yo pude entender que estaba mal. Pero después de ahí ya más nada. Amén, amén, amén. Ok. Pues vamos a ver entonces. Sí, es cierto de que ni el hombre ni la mujer está llamado a vivir una vida de suplicio y de dolor y de maltrato. Dios no quiere eso, definitivo. Es cierto que la palabra dice de que si tienes un problema así, que si no hay solución, que te separes. La palabra lo dice. Es cierto también de que es necesario que la mujer entienda que ella tiene un rol que es ante los ojos de Dios, es un rol grande, que no está llamada a ser esclava ni a ser, como diríamos, una sirviente. No, tiene un rol y es un rol bien importante dentro del plan de Dios. El problema que se encuentra, amados y amadas, es de que la Biblia dice claramente que la única razón por la cual se puede dar divorcio es por adulterio. Si la persona, si la pareja adultera, la Biblia dice, Jesús hablando, que es la única razón por la que se puede dar carta de divorcio. La persona que adulteró
si se casa con otro, hace que el otro también adultere. El que dio la carta de divorcio, el que no adulteró, está libre para volverse a casar, porque él no fue el que tuvo, no cometió el error. Ahora, si el adulterio no es parte de el divorcio, entonces dice que se separen, pero que no se vuelvan a casar, a menos que estén de acuerdo y vuelvan a unirse ellos mismos, pero no con otra diferente persona. Esos son los problemas en que la gente no quiere entender lo que la Biblia dice. Y está claro, está escrito. No puede dársele vuelta. Yo no puedo buscarle una segunda opinión a lo que está claro. Y el problema es que ella, cuando habla en ese video, está diciendo, por ejemplo, dijo estas palabras. Y usted me dice si no fue que las dijo. Si Dios lo mató, ¿para qué estás pidiendo por él? Vete que Dios te va a dar otro. ¿Fue eso lo que dijo? Sí, eso es lo que dijo. O sea, que por cualquier razón que haya, que como ella es una persona divorciada y recasada, y el esposo dice, el ex esposo dice que él nunca firmó el acta de divorcio, sino que fue hecho a la ley, fue obligado por ella para que se hiciese el divorcio. No hubo causa de adulterio, sino que no había incompatibilidad de caracteres. Y eso no es causa de divorcio, mucho menos que se recase. Ella ya entró en lo que la Biblia declara un adulterio. Y sin embargo, eso es lo que ella está tratando de forzar o enforzar a ese grupo de damas que estuvieron en ese congreso. Dígame, mi hermana Ani. Amén, totalmente de acuerdo con usted y lo que dice la palabra. Y ese punto, sí, yo estoy de acuerdo en que, como dije antes, ¿verdad? A veces cada situación en cada matrimonio son problemas diferentes. Tal vez en un matrimonio no hubo adulterio, pero hay otras cosas que están acabando. Y una de las cosas que acaba en un matrimonio y trae mucho padecimiento es cuando hay un vicio. Oh, sí. Entonces, eso es otro problema, tan malo tal vez o peor que un adulterio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo creo en eso, separación, no divorcio, separación, porque no podemos estar ahí padeciendo. Una separación, por supuesto, preguntándole al Señor primero. Claro. Ahora, como usted dice, si la otra persona va y pone divorcio, bueno, pues tú fuiste, lo pusiste, entonces yo no puedo, yo estoy libre de culpa, se puede decir, porque no fui yo que lo fui a poner. Pero, ¿verdad? Sí estoy de acuerdo. Una separación y la persona que se separa debe estar consciente, ok, yo me voy a separar, pero estoy dispuesta yo a seguir esa palabra, que me voy a quedar sola y me siento bien sola y no estoy buscando compañeros ni cosas, sino que sea lo que Dios quiera, no sé, ¿verdad? Uno dejarlo ahí. Yo estoy de acuerdo en eso. Amén. Amén. Muy buen punto que usted haya traído, porque ahí es donde muchas personas se confunden, porque creen, ay, pero yo no me puedo divorciar, porque como no es adulterio, eso es lo que la palabra dice, pero a mí me enseñaron que si no hay adulterio, no tiene que ir a pedir divorcio, pero sí te puedes separar. Eso sí, te tiene que quedar sola. Amén. Ahora, ¿estás dispuesta a quedarte sola? Y con el Señor, lo que Dios quiere o tiene para ti en el futuro, ese es el otro asunto, que tenemos que, ¿verdad? La persona tiene que examinarse si está dispuesta a hacer eso. Entonces, vamos a hacer la voluntad del Señor, como dice la palabra. Amén. 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 Y como el Señor no es un
un ogro, no es una, no es un ser que quiere ver maltratado a nadie y no quiere la infelicidad en sí del ser humano. Fíjese que hay dos salidas aún cuando hay una separación para la persona que se ha separado. Y una de ellas es que el compañero o la compañera muera, porque ya cuando está muerto está libre de ese compromiso. Se puede volver a casar. La segunda es lo que casi siempre sucede, que la persona que se separó adulteró porque se buscó otra compañera, otro compañero. Entonces, sí, la otra persona puede poner divorcio porque aquella falló, pero ella se ha mantenido tranquila. ¿Te das cuenta? Como dice mi hermana Annie, hay diferentes situaciones, pero la palabra es clara en lo que como el hombre tiene que comportarse. Y yo traje ese video porque, wow, Yesenia Ten es una mujer que es conocida mundialmente y atrae miles de personas, pero con ese mensaje subliminal, eso se llama apostasía. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar caer. Porque si no tenemos cuidado, usted ve en ese video todas las damas, nadie se quedó tranquila, todos se paraban y aplaudían, porque no ponen atención a lo que oyen. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que el Señor ha preparado para que nosotros atendamos y entendamos para poder tener cuidado con lo que oímos y siempre buscar a través de la Biblia la respuesta que Dios tiene. Dígame, hermana María. Bueno, más que todo, pastor, primeramente, darle gracias al Señor por usted. Gloria a Dios. Porque realmente, por eso es que tenemos que educarnos y estudiar la palabra. Porque sí, yo como estaba diciendo ahorita, que yo no entendí como que qué era lo malo. Y ahora que usted y la hermana Annie, que están como ya desarrollando un poco más, sí, verdaderamente, sí me viene a la memoria muchas cosas que sí yo he escuchado y que hemos estudiado, pero al ver el video, en esta situación, al ver el video como que no lo capté, pero también puede ser que una situación que uno lo esté viviendo o lo esté haciendo, practicando, no lo capte. Ujú. En mi caso, yo fue que no lo capté en un video, en un mensaje que estaba dando, vamos a poner una sierva del Señor. Y entonces, por eso, eso era lo que quería aportar, que es importante todas estas clases, porque en realidad a veces puede ser que nosotros tengamos un poco de conocimiento de todas estas cosas, pero a veces como que se nos puede ir, por decirlo así, el hilo. Ujú. Y es muy importante. Entonces, eso es lo que quería decir. Gracias al Señor por su vida y por cada una de estas enseñanzas. Amén, gloria a Dios. Dígame, hermano Edgar, Dios te bendiga. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo se puede, cómo podemos diferenciar entre cuando usualmente en las canciones o alabanza se distorsiona o se arregla la palabra de Dios a, a satisfacer el público con lo Ujú. que se está comentando ahorita? ¿Se relaciona o porque hay mucha alabanza que, un ejemplo, hay una alabanza que dice que todo, todo obra para bien?
Ajá. Pero cuando es un ejemplo solamente, Sí. pero la alabanza es muy bonita y me administra a muchas personas, pero cuando vamos a la palabra, no es lo que dice la palabra, la Ujú. Biblia. La Biblia dice, para los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Sin embargo, la canción no dice eso. So, ¿cómo se puede, también se aplica en esta situación o no necesariamente? Sí se aplica en el sentido que uno lo que tiene que hacer es prestar atención a lo que se está hablando. Hay algunos que lo hacen demasiado estricto y le dan un sentido diferente a lo que la alabanza en sí está diciendo. Por ejemplo, hay un coro que dice, oye, Satanás, vete de aquí, que los hijos de Dios vienen contra ti. Ok, hay un varón que dijo, si yo fuese hijo de Dios, yo no le diría eso para caerle encima a Satanás. Ese no era el sentido de la alabanza. La alabanza quería decir simplemente que la iglesia tiene poder sobre Satanás. Ok, eso hay que tener cuidado en la forma como lo entendemos. Hay que analizar completamente todas las palabras. Sin embargo, hay canciones, yo no les llamo alabanzas, les llamo canciones, que son bien fuera del tono de la palabra. Por ejemplo, hay una que dice, yo tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que yo le pida. Dios no me va a dar a mí todo lo que yo le pida, nunca. No, me va a dar lo que a mí me haga falta. ¿Por qué? Si el Señor me da a mí todo lo que yo le pida, me voy a volver una persona, ¿cómo se le dice a los niños cuando se le da todo? Ah, malcriado, un hijo malcriado. Y Dios no quiere eso, no. El Señor me va a dar a mí lo que yo necesito, simple y únicamente. Si yo quiero más de ahí, yo tengo que poner manos en la obra para alcanzar lo que yo quiera. Dios no me va a dar lo que yo le pida. ¿Se da cuenta? Entonces, sí, uno tiene que tener cuidado acerca de lo que oye y es bueno analizarlo a través de la misma palabra, como dice mi hermano Edgar, pero así no debe estar cometiendo errores que en sí no tienen ni razón para qué ser, pero sí, no está solamente en la letra, está también en el ritmo, porque no todos los ritmos son los que espirituales. Hoy están distorsionando, están deformando, están completamente destruyendo alabanzas que antes eran bien espirituales y ahora les están metiendo más carne que a saber qué. Yo he estado oyendo incluso en radiovisión unas canciones que lo único que falta es que salgan las parejas en medio a bailar, porque Dios mío, es una carnalidad completa. Pero de eso es lo que habla la Biblia, en que nosotros tenemos que tener cuidado para no ser eh, confundidos en estos últimos tiempos. ¿Se da cuenta? Y así, pues, en todo lo que usted oiga, en todo lo que usted vea, en todo lo que usted lea, analícelo a través de la palabra. No sea extremista, porque tampoco es irnos a los extremos y que todo mundo es igual. No, pero tampoco sea demasiado manso para aceptar todo lo que le digan. No, nosotros tenemos que tener un término medio en el cual nos balanceamos a favor de lo que la Biblia declara. Amén. ¿Algo más que me quieran decir sobre ese puntito o seguimos? Amén. Entonces estamos hablando acerca de el post-tribulacionismo. ¿Ok? Hemos hablado de lo que ellos piensan, de lo que ellos dicen, y muchos de ellos dicen que la tribulación comenzó inmediatamente después de Pentecostés, ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Por qué dicen eso? Porque después de Pentecostés se levantó Saulo a perseguir la iglesia y luego
los césares romanos y después los judíos y después todo mundo persiguiendo a la iglesia. ¿Ok? Y eso hace una enseñanza que la tribulación viene desde entonces. ¿Ok? Pero la escritura nos dice a nosotros en el libro de Ezequiel capítulo 6:30, si no me equivoco, de que va a haber una tribulación para Jacob como nunca la ha habido. Que los hombres van a andar como que si estuviesen dando a luz por el dolor que van a tener. O sea, lo que nosotros conocemos como la apretura de Jacob. Eso no es en este tiempo. Eso viene para después de que pase la primera parte de la tribulación, porque en la primera parte, los 3 primeros años y medio de la tribulación, Israel va a estar en abundancia. La gracia de Dios va a volver hacia ellos, van a caer en gracia. Pero pasa esos 3 años y medio, entonces comienza lo que se llama la ira de Dios, que es lo que se conoce como la apretura de Jacob, la que ellos también van a sufrir. Por lo tanto, no es todavía la tribulación que viene. Es más, ni la tribulación que viene pronto para la iglesia no es principio. Esos son principios de dolores apenas para lo que está por venir. Amén. Entonces, también los post-tribulacionistas tienen una dificultad a explicar acerca de en dónde está la iglesia en el libro de Apocalipsis. Si usted ha leído en el libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que después del capítulo 2, la palabra iglesia no aparece en ningún lugar. En ningún lugar, en ninguno de los 19 restantes capítulos del Apocalipsis, perdón, 20 restantes capítulos del Apocalipsis aparece la palabra iglesia. Lo que sí aparece es la palabra santos. Entonces ellos tratan de acoplar la palabra santo diciendo que es la iglesia. Sin embargo, la palabra santo en el Antiguo Testamento era para los israelitas. Asimismo, la palabra santo para el Nuevo Testamento en Apocalipsis se habla del pueblo de Israel. Porque recuérdese que para Dios, Israel es un pueblo separado. ¿Ok? Esto lo podemos encontrar en el capítulo 4 al 21, en donde se habla de la tribulación completa y usted se va a dar cuenta de que la palabra iglesia no aparece por ningún lado. Y la última falla que tienen los pretribulacionistas es que con otras dos teorías comparten de que hay un tiempo definido concerniente a los eventos futuros. Las enseñanzas, la escritura, nos enseña expresamente que hay una diversidad de opiniones acerca de los tiempos y que no podemos armonizar a nuestra voluntad los tiempos con los sucesos que están ahora. Para poder armonizar lo que se está viviendo ahora, la palabra tiene que explicarlo o tiene que definirlo como un suceso verdaderamente protegido por ella o acoplado por ella. No es a lo que a mí me parezca, no es a lo que yo crea, no. Y ese es el problema con los post-tribulacionarios. Ellos tratan de hacer que el tiempo hable por la Biblia. Y la Biblia es la que tiene que hablar antes que nada. No es lo que ellos crean simplemente. Ahora,
tenemos la otra escuela que se llama la pre-ira. Esta escuela es nueva. Esta escuela apareció allá por los 1940, algo así, 40, 49. Estos consideran que el arrebatamiento será hasta después del sexto sello. Y lo ubican prácticamente a la mitad de la segunda semana, a la segunda mitad de la semana 70, perdón. O sea, lo ubican prácticamente el arrebatamiento a los 3 años y medio de la tribulación. O sea, que la iglesia tiene que pasar la primera parte de la tribulación, pero cuando antes, momentos antes que caiga la ira de Jehová, entonces la iglesia será levantada. Amén. Ellos dicen que el primer sello es el que habla acerca del principio de dolores de parto, ¿ok? Y que el cuarto sello es lo que se llama la gran tribulación del anticristo o Satanás. Y que después del sexto sello viene lo que se llama la ira de Dios, ¿ok? Una de las bases bíblicas de ellos está en Génesis 7, cuando habla de que momentos antes que cayese el diluvio, Noé fue salvo en el arca con su familia. ¿Ok? Asimismo, allá en el capítulo 19 de Génesis también nos dice de que antes que cayese fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, Lot fue rescatado para no sufrir el mal. ¿Ok? Es puntos que verdaderamente están bien puestos, porque la palabra así lo declara. Pero el problema con la tribulación es que la ira de Dios, que es donde todos van a sufrir, no puede caer sobre los hijos de Dios. Y Satanás no puede tener ninguna autoridad, ningún poder sobre la iglesia, porque la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La palabra dice que se nos han dado armas espirituales poderosas para la destrucción de fortalezas. En otras palabras, la iglesia militante, la iglesia que está sirviendo a Dios con corazón sincero y que busca santificarse para la venida de Él, no puede ser tocada en ningún momento por el hijo de perdición. Nunca. Por eso es que en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses dice que hasta que haya sido quitado lo que lo estorba, hasta entonces se va a manifestar el hijo de perdición. ¿Y quién es este que estorba eso? La iglesia. Porque un creyente sometido a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, que sepa doblar rodillas, es suficiente para poder desarmar todos los planes del enemigo. ¿Ok? Así que no puede ser que el Señor nos vaya a dejar pasar por los 3 años y medio primeros de esa tribulación. Ok, esto es considerado como la posición más nueva de los post-tribulacionistas que adelantan ligeramente el final de la semana 70, el arrebatamiento, esta posición doctrinal. Ok, esta posición doctrinal dice que hay, perdón, no. Esta posición doctrinal apareció allá en el 1990
¿ok? Por un escritor que se llamó Marvin Rosenfeld, que escribió un libro que se llama Rapto Pre-Ira de la Iglesia, ¿ok? Esto fue fuente suficiente de inspiración para otro que se hizo pastor, que se llama Robert Van Capen, ¿ok? Y él escribió 2 libros, uno se llama La Señal y el otro se llama El Rapto, y esto ha motivado a muchos a creer en esta teoría. Ahora, dentro de los errores que tienen es que podemos ver la manipulación que le dan ellos al tiempo, ¿ok? Y la forma como ellos tratan de justificar la idea de cómo compactan las situaciones de la tribulación, tratando de enseñar de que sí tenemos que pasar por la tribulación, pero que será por poco tiempo y que no habrá tal cosa como que la iglesia no tiene que sufrir esa ira que Dios va a mandar sobre toda la tierra. ¿Ok? El séptimo sello, de acuerdo a ellos, encaja 15 veces en eventos proféticos. ¿Ok? Y también las 7 copas. Ahora, un error que ellos tienen acerca de ellos es que al decir que el primer sello es el principio de dolores, cuando nosotros leemos el capítulo 6, versículo 3 y 4 de Apocalipsis, léamelo a alguien, por favor. Apocalipsis 6, versículo 3 y 4. 6, 3, 4. Amén. Ok. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ok. De acuerdo a ellos, estos son los principios de dolores, ¿ok? Y que después de eso viene en cadena tragedias de hambruna, peste, muerte, hasta llegar al cuarto sello, donde muere una cuarta parte de la humanidad de la tierra. Ahora, si muere una cuarta parte de la humanidad de la tierra, esto ya no es principio de dolores, ¿ok? Porque ya es una mortandad que se está dando. Esto ya es parte de la ira de Dios. Esto ya es parte de los juicios de la tribulación. ¿Ok? Y aunque ellos quieran arreglarlo de cualquier forma, tratando de enseñar de que no, que eso va a ser pasajero. Yo no sé si ustedes han visto las películas que pasan por televisión a veces, dejados atrás, Left Behind, o ¿cuál es la otra? Código Omega, y no me acuerdo la otra. Estas películas son pre-ira. ¿Por qué? Porque ellos enseñan que aún dentro de la tribulación ellos pueden alcanzar salvación. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tan pronto el Espíritu del Señor levante al hombre en el rapto, ya no hay oportunidad para el gentil, a menos que vaya a vivir a Jerusalén, a Israel, y que se someta a las leyes
de Israel, o sea, que se haga un prosélito judío, entonces va a tener oportunidad. Pero mientras tanto, no. Y aún así, pasados los 3 años y medio, van a sufrir la ira de Dios. Así que esos son errores que ellos tienen y verdaderamente no hay forma como ellos los puedan compaginar con las demás profecías. Ahora, otro error que ellos tienen es que ellos dicen que el arrebatamiento de la iglesia va a ser igual al arrebatamiento de los 144,000 de Israel. Son dos sucesos diferentes. Son dos sucesos bien diferentes. Así que nosotros vamos a estar hablando de ese levantamiento también. Amén. Ahora, ¿cuáles son los puntos que tienen a favor? Simplemente mucha literatura que ellos sacaron, mucha literatura que ellos enseñan y que agarraron muchas personas que se hicieron discípulos de ellos, pero pasados los años ha perdido bastante terreno y ya no se oye mucho acerca de la preira, pero todavía está esa doctrina. Amén. ¿Alguna pregunta? Una pregunta iba a ser. Sí, dígame. Por ejemplo, cuando el Señor vaya, levante su iglesia, que sea el arrebatamiento, ¿qué pasó con los que se quedaron? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? Va a estar, el Espíritu Santo no creo que se quede aquí, va a estar activo, no va a estar activo, ¿verdad? Ok, el Espíritu Santo ha estado activo desde la creación de la tierra y seguirá activo hasta el final de la tierra. Cuando nosotros leemos la palabra, por ejemplo, en Génesis 1 a 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Ok? Entonces, él es una persona activa desde ese tiempo. Lo encontramos cuando habla con Abraham, lo encontramos cuando habla con Moisés en la zarza, lo encontramos en el desierto como columna de fuego y como nube de humo. Lo encontramos, en fin, lo encontramos en toda la Biblia. El Espíritu Santo no deja esta tierra. Lo que hace simplemente es que deja de actuar con el gentil, con el mundo, y vuelve a tomar gracia con el pueblo de Israel. Y bueno, y el cristiano que se quedó, ¿qué pasó? ¿Quién lo va a redarguir? ¿Quién lo va a redarguir? No, ahora va a tener que ir por su propia carne. Ahora ya no puede depender del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ya se llevó lo más preciado que es la iglesia. Lo levantó y ahora ya no va a estar trabajando con ninguno que se diga cristiano porque ya ellos ya perdieron la oportunidad. Ahora está trabajando con el pueblo de Israel como antes lo hacía en la ley, porque el pueblo de Israel tiene que entender también de que ellos cometieron un gran error al apartarse de las leyes que Jehová Dios les dio. Así que no hay tal cosa como que el Espíritu Santo va a estar aquí redarguyendo a los que se quedaron. No. Ahora es con su propia carne y con su propia sangre. Si quiere ser salvo, va a ser por ese método La propia sangre. Nada más. No hay otra forma. Bueno. Amén. Por eso es bueno prepararnos para irnos cuando Él venga y estar, mire, es mejor apartar todo lo que a nosotros nos puede estar sirviendo de estorbo. Es mejor, aunque nos digan a nosotros que somos legalistas, aunque nos llamen anticuados, aunque nos digan lo que quieran decirnos, pero es mejor que nos llamen como quieran y no quedarme aquí simplemente porque no me digan nombres.
Yo prefiero que me digan que soy anticuado, troglodita y viejo, que soy legalista. Yo prefiero que me lo digan, porque eso me hace a mí entender de que estoy dando el testimonio de que es necesario que haya una transformación en nuestra vida y una transformación completa. No solo la mente, no solo el corazón. La Biblia dice cuerpo, alma y espíritu. Me gustó el mensaje de pastora que trajo el punto este domingo acerca de que hay que limpiarlo de adentro para que lo de afuera también sea limpio. O sea, el limpiarse completo. ¿Y cómo nos limpiamos? A través de lo que la palabra dice, siendo obedientes a lo que la palabra dice. Tenemos que dejar de oír pensamientos de hombres y someternos a la voluntad del Señor. Amén. Vamos a hablar acerca de los tribulacionistas. Esta enseñanza dice que el arrebatamiento ocurre a la mitad de la tribulación y que eso será cuando se toque la séptima trompeta. Léame ahí, por favor, Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. Amén, amén. Apocalipsis 11:15. Bendito eres, Jehová. Aleluya. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo en Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de nuestro Señor y de su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ok. Entonces, ellos comparan esta séptima trompeta y dicen que es la misma que se habla allá en segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. No, permítame, no. No es segunda de Tesalonicenses 2. Es en segunda de Tesalonicenses. Deme un segundo que tengo una nota aquí equivocada. Como he dicho, todavía soy humano. Meto mis errorcitos de vez en cuando. Ok, búsqueme por favor. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:16. Amén, pastor. Amén. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Entonces ellos unen estos dos eventos y dicen que esta trompeta de Primera Tesalonicenses es la misma de Apocalipsis 6 y que es la séptima trompeta porque es la última trompeta también de las 7 que se sonaron y que como aquí también dice en Apocalipsis 6, Apocalipsis 6, Apocalipsis 11, dice que se oyó las voces que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, que eso da a entender que es el levantamiento que hay de la iglesia para entregarle todo el poder al Señor.
Ahora, ellos dicen también de que la iglesia se encontrará con Cristo en el aire y que después de la séptima trompeta se van a derramar las copas de la ira de Dios. Esto está en los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. Y esto es lo que se conoce como la gran tribulación. O sea, que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo están separados por un periodo de 3 años y medio. O sea, el arrebatamiento y la segunda venida cuando viene a reinar durante el milenio, ¿ok? Para establecer su reino aquí en la tierra. Ok, la iglesia pasará entonces por la primera mitad de la tribulación, pero que es liberada de lo peor de la tribulación, que son los otros 3 años y medio. Entonces, ellos ocurren que a la mitad de tribulación se tocará la séptima trompeta. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay aportación? Diga, varón Edgar. Pastor, esta no fue la interpretación que usó también Elena White, también, que ella también usó la interpretación Algo humana parecido. sobre una relación de que se le fue dada una palabra y él la interpretó en el razonamiento humano. Sí, algo parecido, con la única excepción de que para Elena White, la dirigente de los adventistas de la iglesia de los séptimos días, ella vio o ella entendió de que la tribulación era solamente la destrucción completa de todo lo que existía y que de ahí solamente la iglesia iba a sobrevivir. O sea, de que la tierra, tal y como la vemos, va a subsistir, va a seguir existiendo por toda la eternidad. Que el sistema de la creación de los cielos va a seguir lo mismo, que solamente va a ser lo malo lo que va a ser destruido. Y como para ella el infierno no existe, entonces no hay castigo eterno, simple y únicamente. ¿Ok? Pero sí es más o menos la misma postura que tiene. Ahora, lo último que vamos a leer es 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 3, que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuere nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ok? Ellos entonces hacen esta cronología. O sea que esto tiene que suceder y esto y esto. Primero tiene que decir que no nos contristemos, que no nos afiancemos de nada más, sino que estemos siempre metidos en el pensamiento de que el Señor Jesús va a venir. El Señor Jesús va a venir y que no nos movamos de ese pensamiento, ni por lo que oigamos, ni por lo que leamos. ¿Ok? Y que tiene que venir la apostasía antes que se manifieste el hombre de pecado. ¿Ok? El orden de los eventos es como sigue. 1, la apostasía. 2, la revelación del anticristo. Y 3, el día de Cristo. Los tribulacionistas enseñan que el anticristo no será totalmente revelado hasta que se presente la abominación desoladora. Eso vamos a estar leyendo el próximo lunes. ¿Ok? Lo que quiero que me entienda es de que hay muchos pensamientos, pero a nosotros nos conviene aferrarnos de lo que la palabra dice. No nos dejemos mover
ni por estos grandes evangelistas que están equivocados. Y no digo que todos están equivocados, no, sino que hay que tener cuidado con las enseñanzas que ellos traen para que nosotros no vayamos a quedarnos después de haber peleado tanto y después de haber luchado tanto, y que a lo último, por un pequeño error, nosotros vayamos a quedarnos. Vuelvo y traigo el punto de esta varona, porque no le puedo decir hermana, porque hermanos, tenemos que tener la misma situación, creer lo mismo y obedecer lo mismo. Si usted no obedece lo que la palabra dice, como ella le enseña, yo no lo puedo llamar hermano. Pero si lo hace, usted es mi hermano. Amén. Entonces, personas como esta que bien sutilmente meten enseñanzas que si no nos ponemos de acuerdo con la palabra, podemos caer en ella. Usted sabe cuántas mujeres de ese lugar salieron pensando de que a este hombre yo ya no lo aguanto, me voy a divorciar de él porque Dios me va a dar otro mejor. Hermana María. Pues podemos decir que esas son las piedras de tropiezo. Sí, son piedras de tropiezo en el camino. Y también son lobos disfrazados de oveja. Y tanta forma que lo podríamos señalar. Pero a nosotros no nos toca señalar, lo que nos toca es orar para que el Señor tenga misericordia y abra el entendimiento y puedan venir nuevamente al camino. Dígame, hermano Edgar. Pastor, pero también podemos decir que esa es la importancia también del conocimiento de la palabra, ¿no? Porque nuestro maestro dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre de caer en todas estas tentaciones y toda esta ideología. ¿Amén? Amén, amén, exactamente. Por eso es necesario que nosotros nos pongamos siempre a buscar de la palabra y como vuelvo y repito, todo lo que usted oiga, todo lo que usted lea, todo lo que usted mire, páselo a través de la Biblia. Si está en contra de lo que la palabra dice, por muy bonito que se oiga, por muy interesante, por mucho que le atraiga, deséchelo, porque no es enseñanza cristiana. Amén. Así que, dígame, hermana Ani. Amén, pastor. Eso fue una gran enseñanza, una de las grandes enseñanzas que mami me enseñó. Tú no aceptes nada que no esté en la palabra. No Amén. importa quién lo dice, quién lo predica. Si no está en la palabra, tú no lo aceptas. Y mire, eso es una cosa tan poderosa, porque por uno de esos, ¿verdad? Oír las enseñanzas de ustedes, los maestros, de leer la palabra, es que cuando oímos toda cosa, analizamos lo que oímos y no podemos estar a todo, como usted dice, no puede estar todo amén, 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 sino que hay que chequear si eso está de acuerdo con la palabra y entonces aceptar el consejo y no fácilmente, como el hermano dijo también, esa es la importancia del conocimiento de la palabra, porque entonces no fácilmente puede ser desviado, porque tú tienes conocimiento, tú tienes la base. Entonces, si tú sabes que eso no está de acuerdo con lo que la palabra dice, pues no lo podemos aceptar. Eso no está bien y eso pues no es un buen consejo. Amén. Amén, amén, hermano Edgar. Hasta la última. Una que verdaderamente está destruyendo con mucha levadura al pueblo de Dios realmente es usualmente los bonitos mensajes que recibimos por WhatsApp y verdaderamente no lo pasamos por la palabra. Y cuando nos vamos a la palabra, suena muy bonito como suenan en WhatsApp, porque nos lo mandan, de que alguien se lo mandó, que otro se lo mandó, pero cuando vayamos a la palabra, vemos claramente que exactamente que no es lo que dice la palabra. So, ese es uno de los que yo usualmente estoy siempre pasando por el sedazo
porque verdaderamente no es lo que dice la palabra. Suena muy bonito, pero tiene mucha levadura porque cuando, no sé si usted se ha puesto a analizarlo, Ya. pero es uno de los que más usualmente hoy en día se usa. Dios le bendiga Ya. a todos. Amén. Bueno, Dios me le bendiga ricamente. Entonces voy a pedir a mi hermana Annie que nos lleve en oración para terminar este servicio. Amén, pastor. Amén. Heavenly Father, Señor, gracias te damos, Padre, esta noche porque una vez más pudimos reunirnos, Señor, aprender de tu palabra, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a entender, por abrir nuestra mente, Señor. Gracias te damos por nuestro maestro, Señor, el pastor. Síguelo, Señor, llenando de esa sabiduría, de ese conocimiento, Padre amado. Dale Gloria a ti, fuerza Señor. nueva cada día, dale salud, Señor, para que Él pueda, Padre, seguir instruyendo tu pueblo, Señor, que hace tanta falta, Padre, ser instruidos en tu palabra, Señor, para que no podamos ser engañados fácilmente, Sí, Señor Señor. amado. Oh, gracias te damos, Padre, también para que podamos aplicar esa palabra apropiadamente, Señor. Oh, síguelo guardando, guardaré su familia, Señor, su esposa, hermana Vilma, sus hijos, sus nietos, Señor, y todo lo que tenga que ver con él, Padre. Y cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta noche que hemos estado aquí reunidos, guárdanos, Señor, guarda nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra la podemos atesorar en nuestro corazón Sí, y en Señor. nuestra mente para meditar en ella, como tú dices, de día y de noche, Señor. Gracias Señor. te damos, Padre, por esta bendición. En el nombre de Jesús, guárdanos y que tengamos una noche descansada en ti, Padre amado, porque tú eres el que nos da descanso, Señor.